compartir contigo un tema muy importante. No sé cuántas veces te has sentido despreciada o te has sentido despreciado, cuántas veces te han lastimado. Y no solamente me quiero referir hoy a relaciones sentimentales, sino a relaciones entre nuestra familia, entre nuestros amigos, que quizás en algún momento nos sentimos despreciados por esa persona, que quizás en algún momento nos sentimos que esa persona nos hizo a un lado y lastimó nuestro corazón, y eso nos llevó a tener una baja autoestima, y eso nos llevó a creer que no valíamos la pena. Estaba reflexionando acerca de una historia que está en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 37 y 39, habla de José. Quizás en algún momento tú lo escuchaste, pero me llamó tanto la atención porque José tenía un gran propósito en Dios. Y dice la Biblia en el capítulo 37 que José era uno de quizás de los favoritos de su padre, porque este joven había nacido cuando Jacob, que era el padre de José, en una edad ya avanzada, cuando él estaba ya en su vejez. Y le hizo una túnica, le hizo un traje especial, un traje que lo hacía diferente o lo hacía ver diferente delante de sus hermanos, lo que despertó envidia, lo que despertó celos. Y yo me imagino cómo se sentía José. En ese mismo capítulo dice que José tuvo 2 sueños y se los cuenta a sus hermanos. Y yo decía, pero bueno, si él sabía que sus hermanos tenían celos hacia él, ¿por qué le contaba sus sueños? Y los sueños hablaban que en algún momento sus hermanos le iban a servir a José. Quizás para sus hermanos era alguien insignificante y, como te decía, le tenían celos, le tenían envidia, y me imagino que José se sentía alguien despreciado. Y entendí que por esa razón le contaba sus sueños, para que ellos pudieran ver que José en algún momento iba a ser importante. José era quien cuidaba a las ovejas, y quizás para sus hermanos eso era insignificante. Quizás para alguna persona tú fuiste insignificante y eso te hizo creer que no valías la pena durante mucho tiempo. Pero en el capítulo 39 habla que José fue llevado a Egipto. Sus hermanos, como tenían envidia, hicieron que lo tiraron a José en una cisterna. Y eso tú lo puedes leer en el mismo capítulo 37 de Génesis. Lo tiraron en una cisterna, pero José no murió porque en esa cisterna no había agua. Y este joven fue llevado hacia Egipto. En el capítulo 39 habla de que José sirve a un oficial del faraón. El faraón es como la máxima autoridad de Egipto. Y dice, en este capítulo es impresionante, yo creo que si tienes tiempo que lo leas, porque dice, el Señor estaba con José. Aproximadamente 5 veces lo dice, el Señor estaba con José. Quizás José estaba siendo procesado, quizás yo digo, es algo injusto lo que él estaba viviendo, pero había un propósito de Dios en medio de todo lo que él estaba viviendo. Y la Biblia nos habla que cuando él llega a Egipto, haya gracia delante de este capitán que lo convierte en mayordomo de su casa. Y el mayordomo se sorprende porque ve que cuando José comienza a administrar, todas las posesiones son prosperadas, porque estaba Dios en José. Porque cuando Dios está en nuestras vidas, aunque la situación sea difícil, aunque nosotros muchas veces podamos sentir que no valemos nada, Dios siempre va a estar ahí diciéndonos, mira, aquí estoy yo y eres preciado para mí. Pero en este capítulo, y quiero entrar en ese tema, es que en el versículo 8 dice, pero José se rehusó y le dijo a la esposa de su amo, mire conmigo mi señor, no tiene nada de qué preocuparse en la casa, me dio todas sus posesiones para que yo las cuidara. No hay nadie en esta casa que se iguale a mí, lo único que él me ha negado es a usted porque es su esposa. ¿Cómo yo puedo hacerle a él algo tan malo y cometer un pecado ante Dios? A pesar de que ella hablaba con él día tras día, no lo convenció
de que se acostara con ella. Y es que en esta parte la esposa del jefe o del jefe de José se había dado cuenta que José era muy guapo. La Biblia lo dice porque en el versículo 6, si lo lees, Génesis 39, versículo 6 dice que José era un hombre muy apuesto y de buena figura. Entonces llamó la atención de la esposa de su jefe y le insistía constantemente de que ella quería acostarse con este joven. Pero a mí lo que me impacta es lo que él le responde en el versículo 9. Le dice, ¿cómo puedo yo hacerle a él algo tan malo y cometer un pecado ante Dios? Imagínate, él podía ceder hacia esa tentación que tenía adelante, porque la esposa de su jefe también ha de haber sido muy muy guapa, pero había algo que lo hacía diferente y era el temor de Dios. Tú puedes cambiar tu destino, tú puedes huir de las tentaciones, tú puedes alterar las cosas que te van a llevar a alejarte del propósito de Dios. Él decidió no ceder a la tentación, y aunque en este capítulo habla de que esta mujer se salió prácticamente con las suyas porque le hizo creer a su esposo que José la quería violar y a este joven lo metieron en la cárcel otra vez injustamente. Había sido tirado a una cisterna injustamente por la envidia de sus hermanos, y esta vez había sido metido a la cárcel por el deseo de esa mujer. Pero él cambió el destino. Él dijo, si yo me acuesto con esta mujer, que es un placer momentáneo, voy a perder el enfoque hacia el propósito de Dios. Si tú te encuentras en una situación que te desenfoca del propósito de Dios, tienes que tomar una decisión en este día. Yo no sé cuál es la situación que tú sabes que está mal y estás luchando contra eso. Pídele a Dios dirección para tomar decisiones. Pídele a Dios que te ayude a alejarte de las cosas que sabes que no están bien. Y en el capítulo 40 y capítulo 41, José se encuentra en la cárcel. Hasta el capítulo 41, y quiero resumirlo porque va a ser muy extenso, dice que el rey de Egipto tuvo un sueño. Habían pasado 2 años desde que lo metieron a la cárcel, y José era el único que podía interpretar esos sueños, y se presenta delante del rey y le interpreta los sueños. Y dice en el capítulo 41 que no había nadie, pero nadie entre magos, entre brujos y entre todos los adivinos de Egipto que pudieran interpretar el sueño que Faraón tuvo, hasta que llegó José y lo interpretó. Este joven pasó en la cárcel, pero llega y le interpreta el sueño del rey. Y aquí se activa, o aquí se comienza a ver el cumplimiento del propósito de Dios, porque dice que el rey, quiero leértelo rápidamente, dice en el versículo 39 del capítulo 41, versículo 38, dice, luego el faraón les dijo a sus ministros, ¿podríamos encontrar a otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios en él? Entonces el faraón le dijo a José, como Dios te ha mostrado todo esto a ti, no existe nadie más sabio y más inteligente que tú. Tú estarás a cargo de mi palacio y toda mi gente obedecerá tus órdenes. El faraón será el único con más poder que tú. Aquí vemos que se activa el propósito de Dios, el sueño que José le había contado a sus hermanos, que en algún momento ellos iban a estar sirviéndole a José. Se cumple la promesa de Dios, pero tuvo que atravesar un proceso quizás difícil, quizás decimos a veces en situaciones, es injusto lo que yo estoy pasando, pero eso que tú piensas que es injusto te va a llevar hacia el propósito de Dios. Hoy quiero terminar este mensaje y quiero hacer una segunda parte porque no quiero extenderme tanto, pero quiero que reflexiones acerca de esa situación que tú sabes que no está bien y que puede alejarte de Dios y que puede cambiar tu propósito en Dios. Quiero pedirte que reflexiones qué es lo que sabes que está mal,
que te aleja de Dios. Voy a dejarte los versículos en la parte final del video para que puedas leerlos y puedas entender un poquito más de lo que hoy he querido explicarte.